La Fe de Jesús, un curso de 20 lecciones de vida que te enseñarán las grandes verdades de la palabra de Dios, en la voz del evangelista, teólogo, pastor Jarif Serrano. La Fe de Jesús. Lección número 1. Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Hola amigos, qué placer poder saludarles en esta ocasión. Les saluda con cariño el pastor Jarif Serrano, el maestro que les estará acompañando durante este hermoso viaje al descubrir las Sagradas Escrituras. Me acompaña mi amada esposa, la licenciada Carla Hernández, que en esta ocasión estará apoyándonos con la lectura de la Biblia y algunas otras intervenciones muy pertinentes. Dios le bendiga y le guarde siempre. En esta ocasión vamos a estar estudiando lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Y realmente, amigos, cuando hablamos de Dios, cada uno tiene una idea diferente. Lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra Dios puede ser quizás a una persona alta, con vestimenta blanca, al Todopoderoso. Vienen imágenes de Jesús y ciertamente nosotros tenemos una idea diferente acerca de Dios, cada uno de nosotros. No podemos omitir el hecho de que hemos sido permeados por otras culturas, tal es el caso de los griegos. Los griegos influenciaron el mundo entero con su filosofía. Los griegos eran politeístas. ¿Qué significa politeístas? Los que creen en muchos dioses. Contrario a la palabra politeísmo se encuentra el monoteísmo, que significa creer en un solo Dios. Ahora, volviendo a la lección en sí, vamos a estudiar la primer pregunta de esta tarde. Por favor, yo quiero invitar a todos, amigos allá en casa, no sé si estás en la oficina, en el carro, donde quiera estés, tómate unos minutos y toma el folleto que ha llegado, el fascículo, esa hoja que ha llegado hasta tus manos, para contestar la primera de las preguntas de la lección número 1 del curso bíblico La Fe de Jesús. Y la primera pregunta nos dice: ¿cuántos dioses hay? Esa pregunta es muy interesante, porque de ahí parte la base que nos va a hacer entender en qué creemos basados en las Escrituras. Y el primer texto que quisiera compartir con ustedes y que ustedes mismos tienen ahí en su fascículo es el que se encuentra en Efesios capítulo 4 y versículo 6. Efesios 4:6. Vamos a darle lectura para que ustedes puedan también prepararse para contestar la primera pregunta. ¿Cuántos dioses hay? Un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Como hemos observado, la respuesta categórica de la palabra de Dios es un Dios y Padre de todos. Cuando hablamos del cristianismo tal y como lo conocemos, a pesar de que pertenece a una de las grandes religiones mundiales, creemos firmemente como cristianos que existe un solo Dios. Podemos tener diferentes puntos de vista. No sé si estoy hablando con una persona que ha asistido a X o Y congregación, pero todos los cristianos creemos que existe un solo Dios verdadero. Declaramos en esta ocasión, basados en Efesios 4:6, que la respuesta concreta a la pregunta ¿cuántos dioses hay? Es: hay un solo Dios. Amigos, si tienen una pluma, un lapicero, un lápiz, por favor tómense el tiempo de poner la respuesta bajo la pregunta y anoten ahí, basado en Efesios 4:6, existe un solo Dios. Habiendo aclarado este asunto, que es muy importante, a pesar de la influencia que, como ya mencioné antes, hemos tenido del politeísmo, ahora como cristianos retomamos la idea: existe un solo Dios. Pero la gran pregunta es: ¿cuál es la naturaleza de Dios?
Y esa es precisamente la segunda pregunta que vamos a abordar, que nos dice la palabra en San Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La declaración que acabamos de escuchar, estimados oyentes, es precisamente algo que encierra muchos conceptos filosóficos y teológicos en sí. Sin embargo, no pretendemos en este estudio aturdirlos con tales conceptos. Tenemos que entender, sí, que se trata de un Dios que no está sujeto a la materia como nosotros. Es un Dios espiritual, es un Dios que trasciende a la materia, es un Dios que el tiempo no le afecta, es un Dios al cual definitivamente no le preocupa envejecer como te preocupa a ti o me preocupa a mí, porque es espíritu. Y la misma naturaleza de Dios, la que encierra este concepto, nos dice de que es un ser superior, todopoderoso, el cual no se puede igualar a ningún ser humano. Así que, mis estimados amigos, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu. Para todos los que están llenando ahora mismo su hoja de estudio número 1, la pregunta número 2 se contesta acertadamente según San Juan 4:24, como Dios es espíritu. Y ya que estamos hablando de las características de Dios, y eso es muy importante porque tenemos que conocer la persona con la que nos vamos a relacionar. No podemos tener una relación con una persona que no conocemos. Y por eso la lección número 1 habla precisamente acerca de Dios. Tenemos que saber quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su naturaleza. Y exactamente ahora nos vamos a introducir a algo un poco más complejo todavía de comprender, pero que las Sagradas Escrituras saben explicar y que de alguna manera vamos, con ayuda de Dios, a entender todos juntos en esta ocasión. Y el texto clave para contestar la siguiente pregunta está en 2 Corintios 13:14. Y la pregunta nos dice cuáles son las tres personas de lo que comúnmente conocemos como Trinidad. 2 Corintios 13:14, y en algunas versiones se encuentra en el versículo 13. 2 Corintios 13:13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En esta ocasión, el autor del libro de los Corintios, que sin lugar a dudas es el inigualable apóstol Pablo, menciona tres personas diferentes en un mismo versículo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre Celestial, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, dice 2 Corintios 13:14. Ahora, quiero aclarar algo que de por sí todos los cristianos tenemos que saber y entender. La palabra Trinidad no existe como tal en las Sagradas Escrituras. La Biblia no establece en ninguna parte esa palabra como tal, Trinidad. Sin embargo, entendemos como la Trinidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo entendemos así porque hay diversas declaraciones, como la que acabamos de leer ahora en 2 Corintios 13:13 o 13:14, que nos hablan acerca de Jesucristo, del Padre y también del Espíritu Santo. Esto, para comprenderlo, estimados amigos, tenemos que recurrir a algunas imágenes mentales que quizás nos ayuden a aclararlo. Dios es uno, según Efesios 4:6, volviendo a la pregunta inicial de este estudio. Sin embargo, se manifiesta, está manifestado, existen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la imagen mental que quisiera que cada uno de ustedes se hagan allá en sus hogares es precisamente la de un triángulo equilátero. El triángulo está compuesto por tres lados iguales, formando una figura. Así exactamente es Dios. Los tres lados forman un solo triángulo.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la unión perfecta de tres personas componiendo a un solo Dios. No existe ninguna contradicción cuando decimos que hay un solo Dios, pero que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos verlo allá en Mateo capítulo 3, que en los primeros 15 versículos habla del bautismo de Jesús, y vemos al Hijo, al Espíritu Santo descendiendo como paloma, el Hijo bautizándose, siendo bautizado por Juan, el Espíritu Santo descendiendo como paloma, y la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. También lo encontramos también en espacios más escatológicos, como el capítulo 7 de Daniel. La palabra escatología tiene que ver con todos los eventos relacionados con el tiempo del fin. Y lo vemos en Daniel apareciendo en un tribunal donde está el Padre con los libros abiertos, pero le pasa todo el juicio al Hijo. Eso está registrado en la última parte del capítulo 7 de Daniel. Y en diversas ocasiones nosotros vemos la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como personas separadas, pero con un mismo propósito, con un mismo amor hacia ti que me estás escuchando en esta ocasión, con un mismo sentir hacia la humanidad. Ellos estuvieron creando. Otro dato interesante que quisiera darles en esta ocasión es que cuando Génesis, en el inicio de la creación, habla de Dios, la palabra de Dios que usa en hebreo, que es el idioma original con el cual fue escrito el Antiguo Testamento, es la palabra Elohim. Es importante que recuerden esta palabra porque Dios tiene diferentes connotaciones, diferentes palabras que lo describen, y la palabra inicial cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, y cuando dice que Dios dijo hagamos al hombre, está hablando en plural y está diciendo y dijo Dios y dijo Elohim, y el Elohim significa la pluralidad de Dios, que se refiere a varias personas que representan un solo Dios. Entonces, cuando hablamos del Elohim que estuvo en la creación, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los cuales estuvieron presentes a la hora de crear al hombre. Espero que las imágenes que hemos usado en esta ocasión y los textos bíblicos que hemos estudiado te ayuden para clarificar en tu mente lo que significa la pluralidad de Dios representado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habiendo dejado claro esto, podemos avanzar a la pregunta número 4, que nos dice, ¿cómo es el carácter de Dios? Y una vez más, vamos a escuchar la palabra de Dios. Tú puedes corroborar lo que aquí se está leyendo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Contrario a lo que muchos piensan, estimado amigo y amiga que nos escuchas, Dios no es un Dios interesado en la ira y el castigo. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y Primera de Juan 4:8 lo dice claramente: Dios es amor. Ese es el carácter natural de Dios. Y si hay algo que yo quisiera decirte en esta ocasión, es que Dios te ama. Dios te ama de una manera especial. No sé cuál es la situación que en este momento envuelve tu vida. No sé cuál es la circunstancia que te tiene sentado junto a tu receptor escuchando este estudio. Pero sin importar, no sé si vas a olvidar los conceptos que tienen que ver con teología, con el descubrimiento de Dios. No importa lo que tú olvides, lo que sí yo quisiera pedirte, no olvides, Dios es amor y Dios te ama. Y te ama porque te creó, te ama porque te redimió en la cruz del Calvario, te ama porque es su naturaleza amar a sus criaturas. No estás acá por casualidad, eres el producto del amor de Dios, y ese carácter que Dios tiene, que es amor, se manifiesta cada día cuando nosotros abrimos nuestros ojos y pese a las circunstancias que te puedan estar rodeando, Dios te acompaña
en esta y en cada ocasión de tu vida. Así que la respuesta a la interrogante número 4, ¿cómo es el carácter de Dios? Dios es amor. He ahí la respuesta. Ahora que ya hemos visto, mis estimados amigos, cuántos dioses hay, cuál es su naturaleza, hemos visto también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo conformando un solo Dios, representado en 3 personas. También hemos visto que Dios es amor. Ahora vamos a entrar a una etapa especial del estudio. Tú puedes verificar en tu folleto, en tu hoja de estudio, y tú puedes ver de que ahora vamos a hablar de la relación que existe entre Dios y el hombre. Hemos visto a Dios nada más en sus características, lo hemos visto en su naturaleza, lo hemos visto una y otra vez representado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ahora, ¿cuál es esa relación que Él quiere establecer con nosotros? La primera pregunta de esta sección, que es la 5ª del estudio general, nos dice ¿cómo nos considera Dios? Y la respuesta la encontramos en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. 1 de Juan 3, 1 y 2. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y en realidad somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. Amigos oyentes, es interesante descubrir en esta ocasión que Dios no nos considera a nosotros seres extraños, nos considera precisamente sus hijos. Y realmente lo somos. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Él, sentimos la confianza de acercarnos a nuestro Padre. Y es precisamente esa la relación que Él quiere establecer con nosotros. Si tu hijo entra a tu habitación, se acuesta a tu lado, se lanza sobre la cama, te abraza, te besa, seguramente tu respuesta será abrazarlo, besarlo, permitirle ese tipo de confianza. Y esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros, una relación de confianza. Por eso nos llama a sus hijos, por eso le gusta que le llamemos Padre, por eso cuando oramos decimos Padre nuestro, porque la relación que debe existir entre Él y nosotros es una relación de confianza, una relación donde tú puedes tener la seguridad que puedes entrar a su habitación, acostarte junto a Él, que tú puedes tener la seguridad que puedes meter la mano en su plato, que tú puedes tener la seguridad de que Él te acompaña a todas partes. La respuesta a la 5ª pregunta, ¿cómo nos considera Dios? Según 1 de Juan 3, 1 y 2 es, nos considera sus hijos. Y ahora que sabemos que nos considera sus hijos, debemos de hacernos una pregunta todavía aún más importante, y aunque la respuesta parezca evidente, es importante que revisemos las Sagradas Escrituras a ver qué nos dice. Y la pregunta es, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? El Salmos 40, 1 al 3 nos da la respuesta. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de una fosa mortal, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto, lo venerarán y confiarán en el Señor. Las figuras literarias que se ocupan en el Salmo 40 del 1 al 3 son impresionantes. Este salmo fue escrito por el rey David. Y David se encontraba en un momento difícil de su vida, acechado por sus enemigos, en pecado, aparentemente olvidado de todos. Sin embargo, él expresa y dice, pacientemente esperé en Jehová, y él oyó mi clamor. Y no solo lo oyó, sino que me sacó del lodo de la desesperación. Amigo y amiga oyente,
Puede que ahora estés en un momento de depresión, de desesperación, que crees que no hay una solución para tu problema. Pero Dios nos recuerda a través de la experiencia del salmista David que Él está ahí escuchándonos, está ahí presto a tender su mano, está ahí listo para sacarnos de la desesperación en la que nos encontramos, para sacarnos de la trampa de lodo que Satanás ha tendido a nuestro alrededor. Satanás está interesado en destruirnos, en matarnos, en robar todo lo que Dios nos ha dado por herencia. Sin embargo, Dios está ahí para rescatarnos. Por eso, la respuesta concreta a la pregunta número 6 es: Dios se preocupa por nuestros problemas. Sí lo hace, y lo hace de manera activa. Atiende todas nuestras necesidades. Está ahí en las buenas y en las malas. Está ahí para atender cada uno de nuestros temores. Y si ahora mismo estás invadido por el temor, no te preocupes, porque hay cosas que debemos hacer a partir del conocimiento que estamos recibiendo de la palabra de Dios. Y esa es precisamente la sección a la que vamos a entrar de nuestro estudio. ¿Qué debemos hacer? Ante el hecho de que Él nos considera sus hijos, ante el hecho de que Dios se preocupa por nosotros, ante el hecho que Él es un Dios todopoderoso manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ante el hecho de que Él es amor, que su naturaleza es espiritual y que es nuestro único Dios y suficiente, soberano, Salvador, debemos de preguntarnos, ¿qué debemos hacer? Y el primer consejo que la palabra de Dios nos da en esta sección, la pregunta número 1 de la sección ¿qué debo hacer?, se encuentra la respuesta en Éxodo 27. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No puede existir una relación sana entre Dios y el hombre si no hay respeto. Y el respeto comienza hacia el nombre santo de nuestro Dios. El primer consejo, y no consejo, mandato que Dios ha puesto en los 10 mandamientos registrados en Éxodo 20 con respecto a su nombre es: no tomes el nombre de Dios en vano. Ahora, ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Hay dos grandes divisiones de este problema. El primero es jugarretear con el nombre de Dios. No podemos reírnos de su nombre. No debemos burlarnos. En ciertas ocasiones yo he tenido la desagradable oportunidad de escuchar chistes con respecto a Dios, al cielo. Siempre que nos refiramos al cielo y a Dios, debemos de tener respeto hacia eso. Y el segundo aspecto, todavía más común, en el que muchas veces infringimos este mandamiento, tiene que ver con autonombrarnos cristianos. Decimos que somos cristianos, pero en realidad vivimos como nos place. Nos gusta tomar el nombre de Dios, pero no nos gusta vivir de acuerdo a los principios que Él enseña en su palabra. Por eso, el primer consejo, amigos, establezcamos una relación con Él. Que esa relación sea de confianza, de padre a hijos. Pero cuando un hijo establece una relación con su padre, existe respeto y existe obediencia. Primer consejo, no defraudemos a nuestro padre, respetemos su nombre. Segundo consejo, lo encontramos en Hechos, capítulo 5, versículo 29. Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Precisamente el segundo consejo viene a reforzar el primero. El primero habla de respeto, el segundo está hablando directamente de obediencia. Y cuando tú tienes que decidir entre obedecer a los hombres o a Dios, nunca lo dudes. No puede haber una dicotomía, no puede haber falsedad en esto. No podemos servir a Dios y a los hombres. Debemos de estar dispuestos a servir enteramente
a aquel que nos creó y que nos redimió. Obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Obedezcamos su palabra antes que la palabra de cualquier hombre, por muy eminente, por muy querido, por muy reconocido que sea. La palabra de Dios, sus mandamientos, están en primer lugar. Tercer consejo y el penúltimo ya en esta ocasión, lo encontramos en Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es oportuno recordar que poner en primer lugar a Dios es nuestro tercer consejo según Mateo 6:33. Busquemos primero el reino de Dios. No hagamos lo que comúnmente la mayoría de los seres humanos tristemente hacemos, y es darle a Dios el lugar que nos sobra en nuestra vida. Si tenemos algún tiempo que no estamos usando, ese lo dedicamos a Dios. Pero en realidad Dios no se conforma, no se complace con tal actitud. Lo que Él espera de nosotros es que lo pongamos a Él en primer lugar. Que nuestro quehacer diario comience encomendándose a Él. Si lo estás haciendo ya, que Dios te bendiga y continúa haciéndolo. Pero si cuando te despiertas por la mañana, la presión de ir al trabajo o de ir a estudiar o qué sé yo, de preparar el desayuno para los que van a salir en tu casa, eso es lo primero que ocupa tu mente y lo primero que ocupa tu quehacer, debes de cambiar las prioridades. Primero debe estar Dios en tu vida, en la mía. Primero debemos de buscarlo a Él de todo corazón cada día. Y ahora sí, el último consejo, pero considero yo el más importante, porque si cumplimos este, será fácil cumplir los demás. Mateo 22:37. Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Cuando nosotros estamos dispuestos a amar a Dios, no existe fuerza alguna en el universo que pueda desviarnos de ese propósito. La Biblia nos aconseja: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. No debemos dejar retazos de alguno de esos elementos que menciona la Biblia acá. No podemos entregar la parcialidad del corazón. Dios es celoso, quiere todo nuestro corazón. El salmista lo expresa de manera elocuente cuando dice: dame, hijo mío, tu corazón, y entonces miren tus ojos por mis caminos. A algunos les preocupa ser cristiano, y cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios dicen: oh, todo eso tengo que hacer, no puede ser, es muy pesado. Obedecer a Dios en primer lugar, ponerlo siempre cada mañana en primer lugar antes que las demás cosas, acudir a Él cuando tengo problemas, me parece que no es parte de mi filosofía, no voy a poder hacerlo. Sin embargo, yo quisiera pedirte que comiences por el último punto del estudio. Comienza amando a Dios. Si aprendes a amar a Dios con todo tu corazón, entonces te darás cuenta que no necesitas ninguna otra cosa más que concentrarte en amarle, y el resto de las cosas resultarán sumamente fácil. Conocer a Dios es relacionarse con Él. Conocer a Dios es amarlo. Conocer a Dios es dejar de verlo como un ser etéreo y comenzar a verlo como un ser real, como tu Padre. Conocer a Dios es aceptar que existe el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre interesados en tu salvación. Ante este gran descubrimiento que hemos hecho durante este estudio, hay unas preguntas que yo creo que son pertinentes que cada uno de nosotros nos hagamos. Y esa está en la parte de la resolución. Yo quisiera que tú fueras a tu hoja de estudio en este momento y que con sinceridad puedas contestar si realmente esta es tu resolución igual que la mía. La resolución nos dice: ¿crees tú en Dios el Padre,
en el Hijo y en el Espíritu Santo, y estás dispuesto a amarle y obedecerle como a tu Padre Celestial, tener una relación con Él cercana y de amor. ¿Te gustaría vivir esa experiencia? Si tu respuesta es positiva, si tú crees que Dios es tu Padre y le aceptas como tal y has decidido obedecerle en tu corazón, entonces junto conmigo cierra tus ojos y elevemos esta oración. Padre Santo, te acepto como mi único Dios verdadero. Acepto a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador y deseo pedirte que me ayudes a amarte por encima de cualquier cosa o persona, respetándote cada día y tomando la decisión a diario de ponerte en primer lugar en mi vida. Gracias por traer tu palabra hasta mí. Te lo pido y agradezco todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estudiar con nosotros la palabra de Dios a través de su curso bíblico La Fe de Jesús. Le esperamos en otra ocasión. Que el Señor le bendiga.